Ser minero. Nos vamos a ir ahora hasta el Museo de la Minería de Sabero. Allí nos encontramos con su director, con Roberto Fernández, nuestro colaborador y guía en esta sección de Ser Minero. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, buenos días. Bueno, vamos a evocar una figura importante, ¿no?, en la historia de la minería. Pues sí, ya sabes que de vez en cuando nos gusta hablar en Ser Minero de personajes relevantes en la historia de la minería leonesa. No hace mucho, por ejemplo, estuvimos hablando de Marcelo Joris en el Belga, si recuerdas. Y bueno, pues son personas que, como te digo, pues han tenido un papel pues muy importante en el sector minero y que además yo creo que se da la circunstancia de que en muchos casos, como es el de hoy, son bastante desconocidas. Bueno, hoy nos vamos a centrar en una figura de un ingeniero que yo descubrí gracias a una publicación de un libro que tuvo lugar hace unos meses. Fue un libro publicado por el Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías y que lleva por título El ingeniero Carlos Lemaur en el Bierzo, 1764-1778. Y es una publicación que ha puesto en valor pues la figura de uno de esos personajes de los que hablábamos antes, ¿no?, de unos personajes a los que nos referíamos como muy importantes en la minería leonesa. En este caso, bueno, pues una persona que fue pionera de la minería en el Bierzo. Y bueno, pues Manuel Olano, historiador, investigador, director del Museo de Bembibre. Y por cierto, dato yo creo que no menor en su currículum, él ha sido también exminero. Bueno, pues es el autor de este estudio y es a la persona a la que hemos pedido que nos acompañe hoy para hablar de este ingeniero. Muy bien, pues vamos a saludarle. Manuel, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros este Está también lunes. Manuel en otra cuenca muy importante, en la cuenca del Bierzo de Bembibre, o sea que bueno, hoy Sabero Bembibre. Esto, exactamente, hermanando aquí cuencas. Bueno, Manuel, ahora entraremos en detalle, pero ¿puedes decirnos cuáles son los hitos biográficos de esta figura que vamos a evocar hoy, de Carlos Lemaur? Si tuvieras que, en fin, definir un poco cuáles son los hechos más importantes de su vida y sus contribuciones. Hombre, visto que estamos en dos cuencas mineras, yo me quedo con el hito importante que fue el descubrimiento del carbón en 1764, que fue el pilar de nuestra economía, ¿no? Luego, pues bueno, a otros niveles, fue una persona que abrió las comunicaciones entre Galicia y la meseta, ¿no?, porque él se encargó de hacer el camino real. Le tocó la zona Astorga-La Coruña y bueno, lo avanzó bastante en cuanto a luego para poder dar salida a los productos de sus minas, ¿no? Y luego también, pues bueno, trabajó bastante en la zona de Castilla, ¿no?, en infraestructura hidráulica, en el canal de Castilla, por ejemplo. Bueno, parece que son motivos más que suficientes, ¿no?, para que tantos años después estemos hablando de él. Roberto, ¿tienes a tu disposición a Manuel? Manuel, estamos hablando, como bien has dicho, del siglo XVIII, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué motivo llega Carlos Lemaur al Bierzo? Bueno, él llega como subdirector o director del Camino Real a La Coruña, ¿no? Él iba a hacer pues el tramo entre Astorga y La Coruña. Planificó primeramente el tramo Astorga-Villafranca, ¿no? Y en el transcurso de supervisar el terreno fue cuando halló esas minas de carbón en la zona de Cerezal de Tremor, en un alto del Morueco, y también descubrió otras minas de hierro, pero bueno, el hierro ya es más conocido, ¿no? El hierro lo descubrió en la Portilla, pero bueno, básicamente es en el 74 cuando él realmente descubre ese carbón, que además a él, analizando lo que es el informe, dice que ya era conocido por personas de la zona, le indicaron dónde estaban los bancos. Lo que pasa que en ningún momento, cuando habla en el informe del carbón descubierto, alude a que haya sido explotado por personas de la zona. Estamos hablando, ¿con qué municipio se correspondería a día de hoy aquella zona, aquel territorio, Manuel?
Torre del Bierzo. Torre del Bierzo, que es la gran cuenca minera de la zona. Estamos hablando del entorno del Manzanal y por ahí. Sí, básicamente está bajando Manzanal a mano derecha. Cerezal de Tremor, ahí fue cuando además Carlos Lemaur abrió en 1766 la primera mina de carbón ahí, la puso en explotación. Porque cuando estamos hablando del Camino Real, ¿qué tipo de infraestructura es esta? ¿En qué proyecto se había embarcado o le habían encomendado a Carlos Lemaur? Claro, es que él en aquel entonces se intentaba potenciar lo que es un sistema radial de comunicaciones peninsulares, es decir, que el Madrid estuviera comunicado con todos los puntos relevantes, ¿no? Y el principal era el que pasaba por nuestra zona, era el de La Coruña. Intentaban sacar los productos o unir lo que es la zona costera de La Coruña con Madrid, era uno de los puntos radiales, ¿no? Y bueno, prácticamente son carreteras que han subsistido hasta hace pocos días sin que hayan variado mucho, ¿no? Porque la antigua Nacional Sexta no difería mucho de lo que podría haber sido un camino real en aquella época. Es ese tipo de infraestructuras. Digamos que después de los romanos, las únicas infraestructuras un poco importantes fueron las que hicieron en aquel momento, a finales del siglo XVIII, esos caminos que por los que luego transitaron las tropas inglesas en la Guerra de Independencia. Bueno, y obviamente las costas y los arrestos. Roberto. Manuel, lógicamente estamos hablando de una época en la que el carbón de piedra, ¿verdad?, tenía muy poca importancia o casi ninguna, en relación con el carbón vegetal, y de hecho cuando Lemaur descubre estos yacimientos, cuando realiza sus obras, descubre estos yacimientos, él lo pone en conocimiento del rey, ¿no?, del gobierno, y no tiene, digamos, respuesta positiva en ese sentido, ¿no? Nadie se quiere hacer cargo de eso, y eso le lleva a él a arriesgarse, incluso personalmente, con estas explotaciones. Sí, de hecho pasa eso, el un informe, lo que pasa que a nivel de Estado no fue reconocida la valía que tenía a nivel industrial explotarlo y en ningún momento se le apoyó. No pensaron en la revolución industrial que estaba surgiendo en Europa con su explotación y claro, eso fue un hándicap grande para lo que es la economía de por entonces. Pero bueno, lo que sí hicieron, a nivel personal le extendieron un privilegio autorizándole a explotar los recursos, esos recursos mineros, tanto del carbón como del hierro, que luego, como bien mencionas, él tuvo que asumir la explotación con capital privado. Y luego, y no se limita tampoco simplemente a ser un mero productor, ¿no? Él va un poco más allá buscando el valor añadido y pone en marcha alguna ferrería. Sí, de hecho él lo que planifica, no sé si se puede utilizar la terminología para entonces, pero bueno, él planifica un polígono industrial. Él sabe que es una zona rica en cuanto a minerales y decide explotar el hierro y el carbón. Y para su consumo lo que hace es montar dos herrerías, planificó 3, lo que pasa que llegó a construir 2, una en Torre del Bierzo y otra en San Andrés de las Puentes. Planificó otra en la zona de Santa Marina, pero al final luego por problemas económicos no pudo llevarla a cabo. Y lo que hizo es, fundir el hierro que traía de la mina que tenía en la Portilla de Parada Solana, con el carbón que tenía de la mina del Murrueco. Entonces lo que hizo es intentar fundir el metal con el propio mineral sacado. ¿Qué ocurre? Que él ambicionaba algo más, él lo que quería dar salida a sus mercancías, pero el hierro que traía, la siderita que traía de la zona de Parasolana no era muy buena en calidad y se quebraba o se rompía fácilmente la procuración que hacía, ¿no? Por lo que en ese aspecto los productos fueron menos demandados, ¿no? De ahí que luego él tuviera una regresión económica. Por otra parte, él intentó sacar el carbón hacia Castilla, ¿no? Potenciarlo, e incluso intentó llevarlo hacia Madrid, Valladolid, Tierra de Campos. Pero ¿qué ocurría? Que la gente tenía miedo de usar el nuevo producto y prefería el carbón vegetal al carbón mineral, de ahí que la venta fuera en regresión. La única oportunidad que tuvo para intentar que fuera un poco más el proyecto para mejorar la cuestión de las ventas es haber intentado buscar un filón de hierro mejor, ¿no? Un poco que fuera más fuerte a la hora de comercializar las manufacturas, pero no tuvo suerte y al final económicamente se vio muy pillado y era incapaz de pagar lo que se le debía a los otros colaboradores que tenía, y al final lo que tuvo es que ceder las herrerías a Miguel Valls, igual que la explotación de los recursos mineros a este hombre para poder solventar la deuda que tenía, ¿no? Pero aún así lo que realmente se le debe es que fue
primera persona que puso en funcionamiento una mina de carbón, la descubrió, la explotó e incluso tuvo la mala suerte de que al final se arruinó por querer explotarla, ¿no? Pero aún así, hoy por hoy no hay un reconocimiento oficial a nivel provincial. No creo que haya ninguna calle dedicada a este gran personaje. E incluso no hay nadie que haya cogido el testigo y haya dicho, bueno, vamos a nombrar a este personaje hijo adoptivo de una determinada población, ¿no? Por ejemplo, como a nivel personal o a nivel, yo qué sé, poner un poco valor su persona, que es uno de esos personajes a los que se le debe tanto, pero que casi siempre se mira para otro lado, nunca se reconoce su valía, y realmente el Bierzo, León, debe su trascendencia social y económica, porque bueno, el funcionamiento de las minas no solo trajo riqueza minera, el funcionamiento de las minas trajo un complemento poblacional altísimo, una mezcolanza de población que de otra forma no hubiera sido posible, y eso generó pues una población diferente, derivada de diferentes zonas y culturas, claro. No solo a nivel provincial, sino nacional e internacional. Marcó un antes y un después, por lo que estamos pudiendo comprobar, a pesar de contar con los condicionantes de la época, porque me puedo imaginar que a pesar de esos intentos de exportación, ¿no? o de dar salida a esa producción, sería muy complicado, todavía no existía, ¿no? El ferrocarril, había que acudir, me imagino, a métodos mucho más rudimentarios, ¿no? Era mucho mejor trabajar, supongo que simplificaría todo el proceso, trabajar sobre el propio terreno, ¿no? Dedicarlo a herrerías, por ejemplo, en la misma zona. Claro, no, él lo que hacía prácticamente, sus manufacturas las sacaba con caballerías o bien con carros, ¿no? Lo transportaba a diferentes zonas. Él generalmente vendía en el entorno de Maragatería y por el entorno de Galicia. Los productos los vendía básicamente en esa zona. Y luego, por se surtía de material, pues a través de una vía carretal que él mismo había hecho, con sus puentes, cepas de cantería. No había planificado una infraestructura muy interesante, ¿no? Para el transporte y trasvase de material, tanto desde la mina de Cerezal como desde la mina de la Portilla, que si os dais cuenta y pensáis un poco en la zona de Premor y la zona de Parada Solana, que linda con la parte de Molina Seca, pues es un trasvase carretal amplio, e incluso contó con un equipo de personas que bajaban mineral al hombro de la zona de San Facundo, Matavenero, por esa zona también bajaban mineral. Roberto, tenemos tiempo para una última pregunta. Nada, sí. Simplemente, Manuel, ¿qué nos queda del legado de este pionero de la minería en el Bierzo y en León? ¿Qué nos queda hoy en día en el Bierzo que se pueda ver, que se pueda palpar? Hombre, a día de hoy lo que nos queda es un desarrollo social y económico que bueno, en declive, pero que realmente pues marcó un antes y un después. Yo creo que lo que nos queda hoy de Lemao es un grato recuerdo de un personaje que fue un hito a nivel social y económico en el siglo XVIII, y que de una forma u otra debería estar representado pues bueno, en instituciones de algún tipo, aunque sea de forma pues bueno, testimonial. Yo creo que es lo que nos queda un grato recuerdo que gracias a que pasó por el Bierzo, pasó por León, pues marcó una etapa y un antes y un después en el desarrollo social y económico. Hay que tener en cuenta también que además en Benvibre nacieron dos o tres de sus hijos, y que también fueron ingenieros como él, y que además potenciaron la explotación de carbón en algunos puntos. Es decir, esa economía que él buscó, ese resurgimiento industrial, continuó con el tiempo, no quedó no paró cuando él fracasó. Y bueno, yo creo que a día de hoy lo que queda es ese recuerdo, la nostalgia de una época y de un hombre que marcó una época y que hoy por hoy pues prácticamente ha caído en el olvido. Bueno, y me atrevería incluso a apuntar que también nos queda el libro de nuestro invitado, de Manuel Olano, este libro, El ingeniero Carlos Lemaur en el Bierzo, 1764-1778, publicado por el Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías. Manuel, ha sido un placer tenerte por aquí en nuestro programa, en nuestro espacio Ser Minero, así que muy agradecidos. Un placer, así mismo. Gracias también a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería de Sabero. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana.